Hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy les traemos una historia que estremeció a toda Latinoamérica, el día en que la vida de Chiquinquirá Delgado cambió para siempre. Una noche tranquila, una notificación inesperada y una verdad que derrumbó todo lo que creía conocer. Lo que parecía una vida perfecta junto a Jorge Ramos se transformó en una pesadilla que nadie imaginó. Era una de esas noches silenciosas en las que el hogar parece abrazarte. Chiquinquirá estaba sola, esperando que Jorge regresara de un compromiso de trabajo. Revisaba su tablet distraídamente, sin sospechar que un solo mensaje bastaría para destruir años de confianza. Una notificación parpadeó en la pantalla, nada sospechoso. Nada fuera de lo común, pero al tocarla, el mundo se detuvo. Las palabras que aparecieron eran íntimas, demasiado íntimas, imposibles de malinterpretar. Su respiración se cortó, la primera reacción fue negar lo evidente. Quizás se trataba de una broma, una confusión, un malentendido. Pero a medida que leía más, la certeza se volvió insoportable. Jorge la estaba engañando. No solo había roto su promesa, había traicionado la vida que habían construido juntos. Se quedó paralizada, mirando la pantalla como si cada letra le quemara la piel. El aire en la habitación se volvió espeso, el silencio más cruel que nunca. Con cada palabra, el corazón de Chiquinquirá latía con fuerza descontrolada. Recordó sus risas compartidas, los viajes, los planes, todo lo que ahora parecía una mentira. Sintió rabia, tristeza, miedo, su mente buscaba excusas, pero no había ninguna. El tono del mensaje, la ternura de las palabras, todo era innegable, era la voz de un amor que no era el suyo. Caminó por la casa sin rumbo, intentando respirar. La habitación que siempre fue su refugio ahora parecía un lugar ajeno, lleno de sombras. El eco de su propio nombre en la conversación la hizo temblar. ¿Cómo era posible que el hombre al que amaba tanto tuviera otra vida? ¿Cómo no lo vio antes? Cada recuerdo se volvía sospechoso. Cada sonrisa adquiría un nuevo significado. Gracias por ver este video. Si te conmueve esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo más relatos reales que tocan el corazón y nos hacen reflexionar. Frente a la ventana, Chiquinquirá vio su reflejo, una mujer fuerte, elegante, pero rota por dentro. No gritó, no lloró. Solo sintió un vacío tan grande que el tiempo pareció detenerse. En ese instante comprendió que nada volvería a ser igual. Que aquella notificación casual era el inicio del fin. Y aunque su cuerpo temblaba, su mirada comenzó a llenarse de una nueva determinación, descubrir toda la verdad. Sin importar, la noche seguía siendo silenciosa, pero dentro de ella había comenzado una tormenta. Y esa tormenta estaba a punto de arrastrarlo todo. Chiquinquirá no pudo dormir esa noche. La tablet seguía sobre la mesa, como un testigo mudo de la traición. Al amanecer, el cansancio no provenía del cuerpo, sino del alma. Su mente repetía una sola pregunta: ¿quién era la otra persona? No por curiosidad, sino por necesidad de entender la magnitud del engaño. Con manos temblorosas, volvió a revisar la conversación. Entre frases dulces y promesas encubiertas, apareció un nombre, y ese nombre le heló la sangre. No era una desconocida, era alguien que conocía, alguien que había compartido con ellos momentos públicos y privados. Una mujer cercana, una presencia habitual en su entorno profesional. Chiquinquirá no podía creerlo. La sorpresa se transformó en rabia, y la rabia en un dolor tan profundo que le cortó el aliento. Esa mujer había estado sonriendo frente a ella, preguntándole por su relación, fingiendo empatía mientras construía una mentira a sus espaldas.
El impacto fue doble. El hombre que amaba la había traicionado. Y lo había hecho con alguien que formaba parte de su círculo de confianza. En ese instante, comprendió que el daño no provenía solo de la infidelidad, sino del engaño entretejido en cada gesto cotidiano. Recordó eventos, miradas, silencios, risas compartidas. Todo cobró un nuevo significado. Lo que antes era simple cortesía ahora se convertía en una señal que había pasado por alto. Cada palabra del chat era un golpe más. Fechas, lugares, detalles. Se dio cuenta de que la relación llevaba meses, quizá años. Mientras ella confiaba ciegamente, ellos construían una historia paralela, un mundo oculto donde ella no existía. Se sintió usada, burlada, reducida a una espectadora de su propio drama. No era solo una traición amorosa, era un atentado contra su dignidad. Durante horas, caminó sin rumbo por su casa. Los cuadros, los muebles, las fotografías familiares, todo parecía observarla con ironía. Cada rincón guardaba un eco de momentos felices que ahora dolían más que nunca. El perfume de Jorge aún flotaba en el aire, pero ya no evocaba amor, sino engaño. En su pecho crecía una mezcla de ira y tristeza que la hacía sentir como si estuviera perdiendo el control de su propio cuerpo. La humillación fue lo más difícil de soportar. Saber que esa mujer seguía viéndola, saludándola, actuando con normalidad, mientras compartía la vida con el mismo hombre. Era como vivir dentro de una obra teatral donde todos sabían el final. Menos ella. Se sintió la última en enterarse, la única que aún creía en una historia que hacía tiempo había terminado. Chiquinquirá cerró los ojos e intentó recordar en qué momento comenzó a perder las señales. Los viajes que se alargaban sin razón, las llamadas cortadas abruptamente, las excusas sobre el trabajo, los cambios de humor inexplicables, todo encajaba ahora con una precisión cruel. La traición no fue un accidente, había sido planeada, sostenida con cuidado, protegida por el silencio de dos cómplices. En medio del torbellino de pensamientos, se miró al espejo. Lo que vio fue una mujer herida. Sí, pero también una mujer que se negaba a ser destruida. La rabia la mantenía en pie, la impulsaba a no rendirse. Esa fuerza silenciosa, que siempre había sido parte de su carácter, empezaba a despertar. No quería venganza, quería respuestas, quería la verdad, completa y sin adornos. Esa misma tarde, tomó una decisión, enfrentaría a Jorge. No importaba cuánto doliera, ya no podía seguir viviendo con preguntas. Había llegado el momento de mirar al culpable a los ojos y escuchar de su propia voz la explicación que nunca imaginó necesitar. La casa estaba en silencio cuando Jorge regresó aquella noche. No sabía que algo había cambiado, que las paredes ya no guardaban secretos, sino verdades a punto de estallar. Chiquinquirá lo esperaba sentada en el salón, con la tablet sobre la mesa. Su postura era serena, pero su mirada tenía la firmeza de quien ha cruzado una línea sin retorno. Cuando él entró y la vio así, se detuvo, supo que algo no estaba bien. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo una calma inquietante. «Tenemos que hablar», dijo ella, con una voz tan contenida que sonó más fuerte que un alarido. Jorge se acercó lentamente, sin comprender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Ella lo miró fijamente y, sin apartar la vista, pronunció las palabras que rompieron el silencio: «Lo sé todo». En ese instante, el rostro de Jorge perdió color. Su respiración se volvió pesada, y por primera vez, la máscara cayó. Chiquinquirá comenzó a hablar sin temblar. Le contó cómo había encontrado los mensajes, cómo cada palabra le había dolido más que un golpe,
¿Cómo había sentido que el mundo se desmoronaba bajo sus pies? Jorge intentó interrumpirla, pero ella levantó la mano y lo detuvo. No quería excusas, no quería mentiras, quería la verdad. Él balbuceó frases torpes, contradicciones, intentos de justificar lo injustificable. Dijo que había sido un error, que no sabía cómo había llegado tan lejos, que no quiso hacerle daño. Cada palabra sonaba vacía. La escuchaba sin atreverse a mirarla directamente. Ella, en cambio, lo observaba con una calma casi dolorosa. No me duele que hayas amado a otra persona, dijo, con voz firme. Me duele que hayas dejado de respetar lo que éramos. Jorge bajó la cabeza, no había nada que responder. Esa frase resumía toda la herida. No era una simple infidelidad. Era la pérdida del respeto, del vínculo, del alma compartida. El silencio se hizo largo, tan largo que el tiempo pareció detenerse. Jorge intentó acercarse, pero Chiquinquirá retrocedió unos pasos. No con rabia, sino con dignidad. No quiero escuchar promesas vacías, dijo. Lo único que necesito ahora es honestidad. Entonces, él, vencido, confesó todo. Admitió la relación, admitió su duración, admitió su cobardía. Confesó que había tenido miedo. Miedo de perderla, miedo de enfrentarse a la verdad, miedo de sí mismo. Ella lo escuchó hasta el final, sin lágrimas. Solo cuando él terminó, comprendió algo esencial: la traición no siempre viene del deseo, a veces nace del miedo y de la debilidad, pero eso no la hacía menos dolorosa. En ese momento, algo dentro de ella se rompió definitivamente, pero no de la manera que Jorge esperaba. Lo que se rompió fue el vínculo que la mantenía atada a él. La pena dio paso a la claridad. No hay nada más que decir, murmuró. Jorge la miró con desesperación. Intentó abrazarla, pero ella se apartó con suavidad. Necesito espacio, necesito tiempo. Y sobre todo, necesito volver a respetarme. Su voz no tembló. Era la voz de una mujer que ha perdido todo, excepto su dignidad. Él intentó prometerle un cambio, pero ella ya no lo escuchaba. Se levantó, caminó hacia la puerta y, sin mirar atrás, salió de la habitación. El aire afuera era frío, pero se sentía más libre que nunca. No sintió alivio inmediato, solo el peso inmenso de una despedida silenciosa. Pero en algún rincón profundo de su alma, una chispa se encendía. Era la primera señal de que, aunque la herida era enorme, la reconstrucción había comenzado. Los días posteriores fueron un desierto emocional. El silencio de la casa resultaba insoportable. Cada rincón le recordaba algo que ya no existía: una carcajada, una caricia, una promesa. Chiquinquirá se despertaba cada mañana con la sensación de que su alma pesaba toneladas. No había alivio, no había consuelo, solo una tristeza serena que la acompañaba a todas partes. Pero, poco a poco, algo dentro de ella empezó a cambiar. No era fuerza todavía, era resistencia. Y con el paso de los días, esa resistencia se convirtió en voluntad. Comenzó por lo básico: abrir las cortinas, dejar que la luz entrara, preparar café aunque no tuviera apetito. En cada gesto cotidiano intentaba recuperar su identidad, la que había quedado sepultada bajo el dolor. Algunas mañanas se obligaba a caminar por el jardín solo para recordar que el mundo seguía existiendo fuera de su tristeza. Otras, simplemente se quedaba sentada, mirando el horizonte, dejando que su mente descansara después de tantas noches de tormenta. Con el tiempo, la rabia se fue apagando y en su lugar llegó algo más valioso: la comprensión. Comprendió que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí la manera en que respondía a ellas.
comprendió que su valor no dependía de la fidelidad ajena, sino de su propia capacidad de levantarse. Fue entonces cuando una idea comenzó a crecer en su corazón: debía hablar. No por venganza. Un mes después, Chiquinquirá decidió romper el silencio. Preparó una declaración pública. No quería señalar culpables, quería compartir su verdad. Cuando apareció frente a las cámaras, su voz no tembló. No quiero vivir en la sombra de lo que me hicieron, dijo. Quiero ser la luz de lo que aún puedo ser. Sus palabras resonaron como un himno. No hablaba desde el rencor, sino desde la fortaleza de quien ha conocido el abismo y ha decidido no quedarse en él. El impacto fue inmediato. Miles de mujeres en toda América Latina le enviaron mensajes de apoyo, agradeciéndole por decir lo que tantas callaban. Su historia se transformó en un símbolo de valentía y dignidad. Lo que comenzó como un escándalo se convirtió en inspiración. Chiquinquirá entendió que su dolor podía tener un propósito más grande: ayudar a otras a reconocerse, a no culparse, a recuperar su voz. Con el paso de los meses, su vida tomó un nuevo rumbo. Empezó a viajar, a dedicar tiempo a proyectos personales, a disfrutar la soledad sin miedo. Redescubrió el placer de las cosas simples: reír sin motivos, cocinar para sí misma, escuchar música sin que le doliera una canción. Aprendió que la sanación no llega de golpe, sino en pequeños gestos, en decisiones diarias de elegir la paz en lugar del resentimiento. No hubo un final perfecto, pero sí un nuevo comienzo. Un comienzo más sabio, más consciente, más libre. Chiquinquirá ya no era la misma mujer que miraba la tablet con el corazón destrozado. Era una mujer que había atravesado el fuego y había salido más fuerte. Llevaba su cicatriz con orgullo, no como una marca de derrota, sino como prueba de supervivencia. Porque las cicatrices, entendió, son el mapa de quienes han vivido intensamente y han decidido no rendirse. Y así, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, Chiquinquirá Delgado volvió a sonreír. No por olvidar lo que pasó, sino por recordar quién era realmente. Si esta historia te llegó al corazón, si te recordó tu propia fuerza o te inspiró a empezar de nuevo, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí seguiremos compartiendo historias reales que nos recuerdan que incluso después del dolor más profundo, siempre hay una luz esperando ser encendida.